Minutos, Santa Isabel. 11 de la noche con 27 minutos. ¿Sabían que 3 minutos después del Big Bang se creó el litio? Y hoy, gracias a SQM, está presente en baterías, estaciones espaciales, grasa, lubricante, en ese hermoso auto eléctrico, en submarinos, en aire acondicionado y mucho más. Por 25 años han construido una exitosa alianza público-privada trabajando en innovación y tecnología, con laboratorios, monitoreo en tiempo real y desarrollo sustentable. Si quieren saber más sobre el litio sustentable, ingresen ahora a sqm.com. sqm.com. ¡Pum! En muchas ocasiones, por falta de tiempo, no podemos chequear nuestra salud como corresponde, pero con Tested no hay de qué preocuparse. Cuentan con más de 500 prestaciones para ti y para los que quieras. ¿No tienes tiempo de chequear tu salud? Tested llega a donde estés, ya sea a tu hogar u oficina. Realiza tus exámenes de sangre, orina, COVID y más junto a ellos. Que el factor tiempo no sea un impedimento. Compruébalo, porque cuando la salud se comparte es más fácil estar bien. Juntos nos cuidamos. Ingresa a www.tested.cl y agenda hoy. Sigamos disfrutando, por cierto, de este clásico que es Evan Williams. Se viene el fin de semana, merecido descanso. Jorgito va a descansar también con su familia. Y para ellos y para nadie puede faltar la mejor manera de disfrutar con el compañero perfecto, que es Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, que nos sorprende con sus intensos sabores y agradables notas aromáticas que transforman cualquier momento en una experiencia inolvidable. Conoce sus variedades: Apple, Honey, Fire, Peach y Black, y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Atrévete a disfrutar de algo diferente y exquisito a un precio justo. Evan Williams, Bourbon Done Right. Salud con Evan Williams. Seguimos hablando de historia y las mujeres en la historia de Chile. Acompáñenme entonces, porque harta gente está comentando y nos dice: oye, qué buena esta historia, qué interesante esta mirada también del rol de las mujeres en nuestra historia. Profesora de Historia y Geografía, doctora en Historia, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, María Gabriela Huidobro, está con nosotros. Y habíamos quedado, María, en el capítulo anterior, habíamos quedado con una mujer que es de esos ejemplos de la amante de Pedro de Valdivia. Ahora ya no sé si es Pedro Valdivia o Pedro de... Sí, es Pedro de Valdivia, vamos bien. Inés de Suárez o Inés Suárez viene a Chile en busca de su marido. Así es. Inés Suárez estuvo casada con Juan de Málaga, un español, que partió, como tantos otros españoles en el siglo XVI, a buscar fortuna y posibilidades de ascenso social a América, pero Inés le perdió el rastro. Y esperando a tener noticias de él o a que él volviera, bueno, hay dos versiones. Hay algunas que dicen que ella se enteró de que él había fallecido. Ajá. Y hay otras versiones, las más comunes, que dicen que sin tener ella noticia decide atravesar el charco, cruzar el Atlántico y venirse al Nuevo Mundo para buscar a Juan de Málaga. Que no es menor, ¿eh? O sea, no es menor. Me voy a este lugar, que recién estamos sabiendo quién es, cómo es, lo peligroso que es, a buscar al marido. Exacto, o sea, no es que te comprabas un pasaje en avión, era arriesgar tu vida en esta travesía, en el fondo, en condiciones mínimas para viajar. Y en épocas que no era común que una mujer acompañara en estas expediciones. De partida no era que ella podía llegar y también comprar un pasaje y partir, tenía que pedir permiso para venir. No dejaban que a América vinieran mujeres solas. Porque si venían mujeres solas también era sospechoso a qué actividades venían a instalar en el Nuevo Mundo si ellas no iban a participar necesariamente de los hechos de armas en el mundo. Entonces tuvo que ella pedir permiso y junto con eso presentar algunos testigos que dieran fe de que ella era una buena cristiana y hacerse acompañar por alguna otra mujer que viniera con ella a América. Ella presentó la solicitud junto con una sobrina pequeña. No se sabe qué ocurrió con la sobrina, si finalmente se embarcó con ella o no, porque el único testimonio que hay es de Inés sola llegando a América. Pero logró esto realizando estos trámites y finalmente logra arribar a Lima en busca de Juan de Málaga, donde se supone se habría enterado que su marido había fallecido. Y ahí de nuevo, no te puedes devolver nomás. Es que eso que o sea, hay como varias teorías, ¿no? ¿Se viene porque está demasiado enamorada y lo echa de menos o lo viene a paquear? Podría ser también una tesis. Pero, insisto, llegar acá a América y no es como ya llegué, ¿dónde estás? Empezarlo a buscar.
entre que le escribe una carta, que llegue, que se quedaba ahí esperando la respuesta, eso podría tardar años. mucho tiempo. O sea, claro. entre Europa y América a veces tardaban años las cartas. Entonces, ¿Cómo se hacía cómo pretendía encontrar en este lugar que estaba con una organización incipiente, encontrar a su marido? tiene que haber comenzado a preguntar en el fondo a algunos españoles que hubieran, con los que se pudieran establecer alguna red en el fondo. Tampoco tenemos que pensar que era una sociedad súper numerosa la que poblaba en ese minuto Lima o las primeras ciudades los primeros poblados de Perú. Así que entre sus contactos tiene que haber averiguado y finalmente alguien le debe haber informado que Juan de Málaga había fallecido. ¿No se sabe cómo lo tomó ella en ese minuto? No, lo que se sabe es que, bueno, seguramente porque tampoco era que tenía muchas alternativas, toma la decisión de resolver de qué manera valerse por sí misma en ese mundo que era muy mayoritariamente masculino, pensando en la sociedad española. Y así comienza, al parecer, a trabajar en algunas labores que eran propias en el fondo de las mujeres en esa época, como costurera, como lavandera, y finalmente, al parecer por ese motivo, pero todo esto son suposiciones, habría llegado a trabajar en la administración del servicio doméstico de la casa de Pedro de Valdivia. Así llega la Antes de que él iniciara su expedición hacia Chile. Hacia 1540, entonces lo habría conocido en esas ¿A circunstancias. esa altura don Pedro de Valdivia estaba soltero, casado? ¿Cuál era su Él vida? estaba casado y como el resto de los españoles también, y como el mismo Juan de Málaga, había dejado a su esposa en España, Marina Ortiz de Gaete. Porque en el fondo eran estos españoles que se aventuraban a cualquier cosa y una vez que con la expectativa de establecerse hubieran conseguido algún triunfo, hubieran recibido por mérito en el fondo alguna recompensa por parte del rey, podían mandar eventualmente a llamar a sus familias para que se radicaran con ellos acá. ¿Se podría decir que esta relación podría haber causado un impacto social o político en la conquista? Lo causó al menos en la expedición, al parecer, porque, bueno, cuando inician la expedición a Chile, Inés Suárez se suma como la única española dentro de las huestes de Valdivia. Las fuentes tampoco es que se centren mucho en contarnos acerca de ella, porque es Valdivia en realidad el protagonista de los hechos y ella aparece en algunas circunstancias en particular donde destacó por algo. Pero normalmente la describen como una mujer que también en un cierto rol femenino procuraba proteger en la medida que pudiera a sus compañeros de armas. Entonces se preocupaba de curar las heridas de algunos, de cocinarles, de ayudar en la búsqueda de víveres o de agua en algún minuto también por el desierto, que al parecer ella lo encontró, entonces casi como un ángel protege a los demás, hasta que por supuesto destaca en el relato histórico por la gesta de la defensa de Santiago del 11 de septiembre de 1541, cuando es atacado por el Toqui Michimalonco. Pero aquí voy con que sí pudo haber tenido un impacto político, porque a la larga ella terminó teniendo esta relación, al parecer amorosa, con Valdivia. Nunca lo dicen tan literalmente, pero se supone que convivían. Valdivia, eso sí, pasó en el sur después, pero ella vivía en la casa de él. Y eso llevó a que, por supuesto, en las rivalidades que existían dentro de las fuerzas españolas, algunos empezaran a mirar con sospecha a Inés porque interfería en aquellos ámbitos que a la mujer no le corresponden. Es decir, interviene en los aspectos militares, interviene en las relaciones entre los compañeros de armas, entre aquellos que se van a transformar en los favoritos de Valdivia y los que en cambio empezaron a constituirse en enemigos. Y eso llevó a que finalmente en 1548 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima mandara llamar a Pedro de Valdivia porque se había presentado una causa contra él. Así de grave. Y la causa, justamente en realidad, si uno revisa el documento, no hay tantas acusaciones directamente a Valdivia como a la manipulación que ejercía sobre él Inés Suárez. Entonces, la acusación contra él es que era un manipulado. Y contra ella es que ella interviene en ámbitos que a una mujer en realidad no le corresponden. Por supuesto, se afirman en el hecho de que además esto es una relación extramarital que no corresponde y así ella representa todo aquello que una mujer no debe hacer ni ser. Claro, eso te quería preguntar porque efectivamente dentro de la hipocresía que solía haber instaurada, donde
estaba la Iglesia Católica, la Inquisición, donde todos deberían tener un recto comportamiento, pero por debajo pasaba de todo. ¿Cómo miraban esta relación cuando ya se instala que efectivamente ella podría ser la pareja del amante o como lo quieran llamar? Claro, o sea, una cosa es que efectivamente habría que ser muy inocente para pensar que todos los demás españoles que venían con Valdivia no tuvieron ninguna relación extramarital, no con españolas, pero sí con mujeres que vivían aquí en Chile o que hubieran conocido ellos antes en Perú. Entonces, es un poco contradictorio que presentaran efectivamente esta acusación, pero claro, lo que más resalta, lo que más llama la atención es finalmente el poder que informalmente pudo haber llegado a tener, el poder de influencia sobre todo, que pudo haber llegado a tener Inés Suárez sobre Pedro de Valdivia. Entonces, eso es lo que más seguramente impacta dentro de un mundo que era eminentemente masculino. Hay que entender que eso sí, estamos en una época en que todo es inestable, están formando una sociedad, pero por lo mismo seguramente las autoridades eclesiásticas y políticas esperan del líder de esta expedición que él sea el modelo finalmente a seguir, el modelo conductual. Entonces, de eso se agarran finalmente para, precisamente en esta causa que hubo en contra de Valdivia, finalmente perdonarlo, pero obligarlo al mismo tiempo a deshacer su relación con Inés Suárez. Les tiene que haber dicho, no pierdas la cabeza por esa mujer. Claro. La perdería igual, pero por otros motivos. Pero luego cuando él vuelve, bueno, mandan a buscar ya a Marina Ortiz. Ella va a llegar, eso sí, a Chile cuando ya Valdivia había fallecido. E Inés Suárez, en cambio, termina casándose con otro de los conquistadores españoles, con Rodrigo de Quiroga, que también va a llegar a ser gobernador de Chile. A ver, aquí hay varios elementos de Inés Suárez que son interesantes como para ir definiendo su perfil, ¿no? Esto que decida solicitar todos los permisos necesarios, acá reclamados por un PCR para viajar. Imagínense todos los permisos que había que tener en esa época para que la mujer sola viajara al continente, deambular por este continente en medio de una guerra constante, sin carretera, sin nada, buscando a su marido. No lo encuentra y no se echa a morir, al contrario, hace lo que sea necesario y llega a las huestes de este Pedro Valdivia y después se termina casando con otro hombre. O sea, hay algo que podemos dibujar de su perfil. Y además no solamente con Pedro Valdivia se rejunta, sino que además se entromete en funciones de Estado. Me gustaría que después de estos 30 segundos donde Evan Williams nos va a dar un buen consejo, me contaras algún detalle más como para cerrar ese perfil de esta mujer, una de las tantas mujeres de la historia de Chile. 30 segundos de Evan Williams. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright. Exactamente, Evan Williams está con nosotros en Mentiras Verdaderas todos los días y nos invita a conversar de actualidad, de historia. Hoy día es un jueves particularmente cultural el que tenemos acá en el programa. Comenzamos con Sebastián Binet hablando de estas becas y de la danza. Ahora estamos hablando de historia y vamos a terminar con la banda Conmoción dentro de algunos minutos, que vienen a estrenar un nuevo videoclip que está muy bonito, así que prepárense para lo que viene más adelante. Ya. El perfil de Inés de Suárez, ¿qué más podemos agregar de cómo la podríamos dibujar de su esencia? Bueno, yo creo que sin duda la gesta por la que es más famosa representa mucho su carácter y por algo trasciende. Hay dos crónicas que coinciden justamente en el gesto o en la decisión que ella toma en el momento en que ven que se vienen las fuerzas indígenas en su contra. Y toma la decisión, al parecer, frente al temor que sentían sus compañeros de armas de tratar de ahuyentar a los enemigos cortando las cabezas de algunos indígenas que ellos tenían prisioneros y arrojárselas o mostrárselas para amedrentarlos. La manera en que los cronistas describen ese pasaje es muy representativo de cómo pensaba el español respecto a la mujer, porque para poder entender este comportamiento que esta mujer inusual toma, hablan de que ella con varonil arrojo
le enrostra esta cobardía casi femenina a sus compañeros de armas y les hace ver que en el fondo si ustedes no van a actuar como a ustedes, hombres, les corresponde, entonces yo, mujer, voy a hacer lo que debería haber esperado yo de ustedes. Siempre como una mujer decidida y en el fondo trascendente o rebelde, si uno quiere, respecto de los límites que normalmente la sociedad imponía para las mujeres de su época. Se define a sí misma en cada uno de los pasos de su vida, se cuenta en varias de las acusaciones que ella en parte era la que le iba diciendo a Valdivia, mira, en este no confíes, a este premialo, conviene, y de eso en el fondo la acusan, de que finalmente él toma decisiones en el repartimiento de tierras, de encomiendas, en los castigos, en todo, escuchando la voz de ella. Mira, un hombre que se deja ahí, un hombre en el poder que se deja llevar por los dichos de la mujer al oído. Se repetiría en la historia. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar, a ver si yo les digo María de Encio. María de Encio, probablemente poco sabrán de quién es. Yo, de hecho, cuando lo leí tampoco sabía quién era María de Encio, así que no me vas a dar que me la sé toda. Cuéntanos de María de Encio, abuela de... Abuela de Catalina de los Ríos y Lisperger, que tampoco puede sonarles a todos por ese nombre, más conocida como la Quintral. Exacto. Y se nos vincula con la historia de Inés Suárez y con en este viaje que realizó Valdivia a Lima para presentarse al tribunal en 1548. María de Encio es una española que también viajó con su familia, si no viajó sola ella, al Nuevo Mundo, a América, y habría residido en Lima justo cuando Valdivia tuvo que ir a enfrentar a este tribunal. Al parecer se conocían porque el hermano de María de Encio, Juan de Encio, había financiado parte de la expedición de Valdivia. Y se supone, porque normalmente aquí todas las crónicas hablan de Valdivia, pero muy poco de las mujeres, habrían empezado una cierta relación en esos años con Valdivia, lo que llevó a que finalmente cuando Valdivia volviera, ya deshaciendo la relación con Inés Suárez, llegara desde Lima con María de Encio. Y la sirvienta de María de Encio, Juana Jiménez, que ya sí conocemos poco a María de Encio, menos conocemos a Juan. Recordemos que ya venía en viaje o iba a empezar su viaje Marina Ortiz de Gaete, la esposa de Valdivia, así que la relación en realidad con María de Encio no se proyectó, no se sostuvo. Y ella finalmente terminó casándose con Gonzalo de los Ríos, otro español que va a ser el administrador de las minas de oro del Marga. Perfecto. Y ella también, al parecer por la relación cercana que mantuvo con Valdivia, finalmente recibió tierras como reconocimiento al mérito en su participación en estos primeros años de estadía de los españoles en Chile. En particular recibió unas haciendas en el Valle de Papúo. ¿Papúo? Sí. Y fue una mujer que al parecer, también con mucho carácter, se dedicó ella a administrar sus bienes, sus tierras y a producir en el fondo, a sacarle provecho a estas tierras para extraer distintos productos de la tierra. Y quizás por eso, quizás también porque la sociedad santiaguina española no la tiene que haber mirado con buenos ojos cuando llegó con Valdivia, también en una relación irregular, despertó la enemistad de algunos de sus trabajadores y también algunos miembros de esta primera sociedad chilena, que terminaron años después, eso sí, presentando una causa contra María de Encio también en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima. Y ella tuvo que viajar para hacer frente a estas acusaciones que presentaban denuncias por todo. La acusaron de hechicería, de bruja, de promover el aborto, de estar en contra de los matrimonios, de haber estado casada antes de haberse casado con Gonzalo de los Ríos y no habérselo dicho, de maltrato a los trabajadores, de haber empujado a un sacerdote. Bueno, ¿de haber empujado a un sacerdote? Sí, es una lista interminable. Y ella se defendió y dio una explicación. Cuando uno lee el testimonio de ella, que lo recogió después el historiador José Toribio Medina en la historia del Tribunal del Santo Oficio, tiene bastante lógica lo que ella dice. Esto se malinterpretó, esto no fue así. Lo único que ella acepta es que en algún minuto, al parecer, Gonzalo de los Ríos no se portaba muy bien con ella, tenía otros amoríos, y ella, por tratar de conquistar a su marido, había acudido a algunas indias que le habían aconsejado usar unas raíces en el cuello para atraerlo. Y bueno, lo típico, lo que somos todos. Claro.
Y bueno, finalmente la condenaron a realizar algunas acciones de penitencia y además a pagar una multa. Pero mientras no llegara el pago de la multa, que lo tenía que mandar Gonzalo de los Ríos, ella tuvo que mantenerse en prisión. Estuvo 2 años en prisión. 2 años. Y Gonzalo de los Ríos administraba las minas de oro, el Marga Marga, que no digamos que son grandes minas de oro, pero dinero tiene que haber tenido. Claro, así que, bueno. Un zorrito. Finalmente la liberaron, volvió ella a Chile y al poco tiempo enviudó. La acusaron, por supuesto, de haber envenenado a su marido. Después de mantenerla 2 años en prisión, no sé, bueno, yo lo habría pensado al menos. Uno no juzga. Claro. Esto dicen las fuentes. Lo que a mí me parece interesante es que es esto, claro, uno luego hace la conexión con la Quintrala, porque esta es casi una pre-Quintrala. Por las acusaciones que realizan sobre ella, que prácticamente la hacen ver como la precursora de la villana definitiva de nuestra historia colonial y como la fundadora de esta genealogía de villanas. Y claro, si uno lo lee en los códigos de la época, es una mujer realmente excepcional, que de nuevo viaja sin haber estado acompañada de un esposo desde Lima a Santiago, administra ella sus tierras, tiene en ese sentido más poder económico y más presencia social que seguramente muchos pares masculinos de la época. Y eso, por supuesto, tiene que haber despertado como el juicio crítico y negativo de parte de esa sociedad. María Gabriela, ¿y podemos establecer que la abuela y la nieta tuvieron algún tipo de relación de modo tal que le haya influido a lo mejor? No, más bien se establece, bueno, esta historia sobre todo la recoge Benjamín Vicuña Maquena, que recordemos es un político del siglo XIX, que lucha por la modernización de Chile y que por lo tanto ve toda la sociedad colonial con una mirada, con un ojo bien crítico. Y yo me imagino que cuando él recoge estas historias en parte está pensando en hilar esta genealogía, no porque se hayan influido en términos de educación de la abuela a la nieta, sino que hay algo como en la sangre de esta familia que viene contaminada. Por el lado materno, porque bueno, María Enciso con Gonzalo de los Ríos tuvieron un hijo, Gonzalo de los Ríos, que es el padre de la Quintrala. Y por el lado materno, también a la madre de Catalina de los Ríos, de la Quintrala, se la acusó también de haber tratado de envenenar a un gobernador de Chile. Entonces, como que tratan de tejer en el fondo que esto estaba casi predestinado. Claro, con tamañas abuela era más o menos lo... Claro, la abuela, la madre, entonces, bueno, era natural que esta mujer también, que creo yo, también ha sido... exagerado el juicio histórico que ha caído sobre la ¿Le ha puesto mucha pimienta a la historia de la Quintrala? Lo que pasa es que seguramente, bueno, y en las mismas fuentes judiciales aparecen las acusaciones que hubo contra ella, lo que ocurre es que hay algunas acciones ahí de violencia, castigo contra los trabajadores y esta, en el fondo, todos estos rumores que circulan de enemistades y de intentos de acabar con quien no te quiere, no son tan excepcionales. Lo que es excepcional es que haya venido de parte de una mujer que además tiene tal protagonismo en la sociedad colonial de la época. Entonces, claro, hay muchos hombres, y uno revisa también en documentos judiciales o en las crónicas, donde se denuncian abusos impresionantes, torturas por parte de algunos encomenderos, pero siendo varones yo siento que pasa un poquitito más desapercibido, y en cambio en el caso de las mujeres se exalta más como un pecado imperdonable. Hay hartas historias de la Quintrala que podríamos haber revisado. Yo quería que habláramos de Gabriela Mistral, lamentablemente nos pilló la hora. Son las 11 de la noche con 51 minutos y quiero agradecer. Quiero que nos agendemos para una nueva sesión, porque hay varios nombres de mujeres que pueden quedar acá en el libreto y que yo creo que ameritan también una revisión de esa otra mirada, ¿no? De poner en su posición, para bien, para mal, donde sea, a los personajes de la historia. Sí, claro. Bueno, tratar de abarcar 3 siglos en una hora es súper difícil, no, sí. Así que, no, yo encantada, si es que uno puede aportar, felices. Creo que estas mujeres merecen en el fondo mayor reconocimiento de parte de nuestra sociedad. Te quería preguntar por el Cristo de Mayo, porque usted viste que ahora se puso a temblar y saquen el Cristo de Mayo, claro. Saquen el Cristo de Mayo, la relación con la Quintrala y todo lo demás. Pero bueno, va a quedar para una próxima oportunidad. María Gabriela Huidobro, profesora de Historia y Geografía, doctora en Historia y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, que además escribió un libro que se llama El Imaginario de la Guerra de Arauco y es editora de los libros de Reinas y Plebeyas, Mujeres en la Historia. Si les gustó este tema, búsquenlo.
De heroínas fundadoras y ciudadanas, mujeres en la historia de Chile. Será hasta la próxima. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Todo nuestro. Al regreso de la pausa, 11 de la noche con 52 minutos. Al regreso de la pausa, nos llenamos porque la banda Conmoción estará con nosotros. Vienen a presentar su nuevo videoclip. Se llama... ¿Saben que no les voy a decir nada cómo se llama? Véanlo al regreso de la pausa, acá en Mentiras Verdaderas. Para todas las culebreras. ¡Hey! Mentiras Verdaderas es una presentación de